Nuestra historia se encuentra ubicada en el Imperio de Rafión. Para ser más exactos, es la primera noche de nuestra protagonista, Zelda Bontrova, con su ahora esposo, el emperador. ¿Por qué no levantas tu rostro? ¿Acaso cometiste algún crimen? Es lo que le preguntó el emperador a una compungida Zelda. Zelda, a ese punto, siente que está condenada. No solo porque es la primera vez que conoce a ese hombre. Ese hombre es Linelga de Onedpa, el emperador del Imperio Rafión, la nación más poderosa del continente norte. Tampoco es porque estén a punto de pasar la primera noche juntos. Luces como si estuvieras ocultándome algo, expresó Linel tras acercarse a Zelda. Nuestra protagonista reflexiona que todo empezó a ir mal cuando ella, siendo una simple doncella de baños, se convirtió en una emperatriz sustituta. Eso comenzó 2 días atrás, en el reino de Satonil, de donde proviene nuestra protagonista. Zelda estaba ocupada haciendo su trabajo como doncella de baños, que consistía en dirigir la limpieza de los baños, cambios de aceites esenciales, entre otras labores. Ese día, otra doncella llegó hasta uno de los baños, desesperada buscando a Zelda. Nuestra protagonista se sorprende de la llegada de su compañera Bonnie. ¿Has estado trabajando desde la mañana? Estos días la princesa Lecilia ni siquiera asoma la nariz. ¿Por qué estás limpiando el baño?, cuestionó Bonnie confundida a Zelda. No podemos dejar el baño de esa manera hasta que venga, es mejor hacerlo por adelantado, respondió Zelda con una cálida sonrisa. Más que eso, ¿qué es lo que sucede?, preguntó. Bonnie le informa que el príncipe Tesler la ha mandado a llamar a su despacho, ahora mismo. Zelda le avisó que solo le faltaba un poco más para terminar, pero Bonnie rápidamente le dijo que no. Mientras Bonnie arrastraba hacia afuera a Zelda, le recordó que dijo ahora mismo, y le prometió hacerse cargo de terminar el trabajo. A nuestra protagonista no le quedó otra que aceptar. Mientras se dirigía al despacho del príncipe, sentía curiosidad por saber qué sería lo que el príncipe Tesler quería de repente. Estaba segura de que la obligaría a hacer algo raro otra vez. Al pasar cerca de un grupo de sirvientas, una de ellas cuestionó si esa mujer ya salía de su escondite de nuevo. La otra le respondió que el príncipe Tesler la había mandado a llamar urgentemente. Las sirvientas susurraban que el príncipe Tesler siempre era tan amable, y no entendían por qué seguía protegiendo a esa bastarda sin linaje. Expresaron con una voz desagradable que, cada vez que la veían, sentían que su suerte empeoraba. Preguntaron si lo vieron, si vieron esa cosa asquerosa, refiriéndose a la cicatriz del rostro de nuestra protagonista. Zelda, a pesar de que escuchó todo, guardó silencio y tocó la puerta del despacho del príncipe. El príncipe le pidió que entrara. Zelda, pensé que iba a morir de la espera, exclamó el príncipe con entusiasmo al ver a nuestra protagonista. Y le preguntó si estaba feliz por verlo después de tanto tiempo. Nuestra protagonista le comunica que está allí porque la mandó a llamar, a lo que el príncipe le contó que había conseguido una oportunidad increíble para ella. Zelda, preocupada, le cuestionó de qué oportunidad estaba hablando. El príncipe Tesler le comentó que se trataba de una oportunidad realmente grandiosa, y agregó que, como siempre, él era el único que se preocupaba por ella. No es necesario que me agradezcas, le aclaró. Zelda le preguntó entonces de qué se trataba. Zelda, te casarás con el emperador del Imperio Rafión, y serás la emperatriz sustituta, fue lo que le respondió Tesler. Nuestra protagonista simplemente se quedó sin palabras y mortificada. Indignada, le cuestionó, ¿cómo que emperatriz sustituta? El príncipe Tesler le respondió que sí, es correcto. Mientras besaba las manos de Zelda, le aseguró que en ese momento ella era la única persona en la que podía confiar, y le prometió que solo tenía que ocupar el puesto de emperatriz del Imperio Rafión por un tiempo. Nuestra protagonista le pidió que aguardara un momento y cuestionó si no se suponía que era la princesa Lecilia quien debía ir. El príncipe le dio la razón, pero frustrado le contó que esa maldita, es decir, Lecilia, desapareció hace una semana. Nuestra protagonista le comentó que con razón no la había visto en los últimos días, y le preguntó si había testigos. El príncipe le respondió que no los había y, mientras maldice, le contó que la princesa se había escapado con un mercenario. Indignado, expresó que no entendía cómo un mercenario se atrevía a enamorarse de una princesa, y se lamentaba porque, desde el principio, nunca debió permitir que ese mercenario entrase a la familia imperial. De todas maneras, le comentó que ella era la única que podía resolver esa situación, y le preguntó si lo entendía.
Nuestra protagonista comprendió entonces por qué el príncipe Tesler estaba tan desesperado. Para ser más exactos, el reino de Satonil no podía rechazar la solicitud del imperio de Rafión. Para explicar esa situación, debemos retroceder unos 300 años. En un tiempo muy lejano, cuando el continente era uno solo, durante 3 días y 3 noches cayeron rayos que dividieron la Tierra en dos. Y en esa grieta se formó lo que se conoce como el Cañón de la Muerte, y era el aterrador hogar para los Wyverns. Para proteger el reino de los Wyverns, lo que más se necesitaba era poder militar. Por ese motivo, el reino de Satonil, que era un país débil, necesitaba desesperadamente la protección del Imperio Rafión, quien tenía una fuerza militar abrumadora. Y hace 3 meses, el joven emperador del imperio solicitó una unión matrimonial con el reino de Satonil. La razón fue para mantener una alianza sólida, incluso se añadió una condición amable de que la novia no necesitaba ser de sangre real. El príncipe Tesler le advirtió a Zelda que si dejaban pasar esa propuesta de matrimonio, era posible que se lo ofrecieran a otro país. Pero, si ella aceptaba el matrimonio en lugar de Lecilia, la situación cambiaría. Puesto que es el imperio de Rafión, le pidió que lo hiciera solo hasta que regresara Lecilia. Nuestra protagonista trató de razonar con él, explicando que ella solo es una simple doncella en los baños reales. Y mostrando la cicatriz por una quemadura que tiene en su ojo, le preguntó si, además, no era capaz de ver esa marca, y comentó que no creía que al emperador le gustara. Al príncipe Tesler se le escapa una risita, le pidió que no se preocupara por eso, ya que tenía una oferta que no la perjudicaría. Le propuso que, si aceptaba ir como la emperatriz sustituta en lugar de la princesa, le daría una poción mágica que eliminaría esa cicatriz. Zelda, sorprendida e incrédula, le cuestionó si eso era cierto. El príncipe le contó que él también descubrió hace poco que existía una poción que eliminaba temporalmente las cicatrices. Le prometió que si cumplía bien su papel de emperatriz hasta que encontrasen a Lecilia, le proporcionaría la poción mágica continuamente. Le preguntó entonces qué opinaba. Alegó que era una buena oferta para ella, y le aseguró que el emperador ni siquiera vería su cicatriz, así que no tenía que preocuparse, y después de todo, podría divorciarse en cuanto Lecilia regresara. En ese momento, nuestra protagonista había recordado el día en que sufrió esa grave quemadura, y como una desagradable niña le preguntaba si ahora conocía su lugar. El príncipe Tesler le preguntó si estaba dispuesta a aceptar. Pero nuestra protagonista, aún indecisa, expresó que tenía una pregunta. Incluso si es temporal, voy a casarme directamente con el emperador, aunque no se entere de que soy una sustituta. ¿Realmente crees que estará de acuerdo con divorciarse tan fácilmente?, le preguntó Zelda al príncipe. Por supuesto, fue la respuesta del príncipe. Le aseguró que cuando Lecilia regresara y el emperador la viera, todo se resolvería, y le cuestionó si entendía lo que quería decir. Nuestra protagonista supuso que lo que el príncipe quería decir, era que ella no podía competir con la belleza y el linaje de Lecilia. Ya que, después de todo, era la princesa más bella del reino y la joya más preciada de la corona. El príncipe Tesler le contó que, además de eso, no se tenía que preocupar, porque escuchó que el emperador era impotente. Por lo que sería fácil conseguir el divorcio, por el hecho de que ni siquiera podría consumar el matrimonio con ella, la emperatriz sustituta. Zelda, al escuchar esa nueva información, se sintió aliviada. El príncipe Tesler advirtió que si por alguna razón Zelda decidía que no quería renunciar al puesto de emperatriz, su cicatriz volvería a ser visible de inmediato. ¿Me estás amenazando?, cuestionó Zelda disgustada. El príncipe le preguntó por qué estaba tan molesta, y le aclaró que no era una amenaza, era una negociación. Le prometió que si cumplía su papel de emperatriz hasta el final, entonces le daría un tratamiento que eliminara la cicatriz de forma permanente. Nuestra protagonista, sobresaltada e incrédula, le preguntó si de verdad existía algo así. El príncipe le respondió que sí, pero le advirtió, haciendo una señal de muerte en su cuello, que ya sabía lo que pasaría si las cosas salían mal a mitad de camino. Nuestra protagonista no tenía idea de que había una cura permanente. En ese caso, piensa que realmente podría liberarse de esa cicatriz. Y es por eso que aceptó, le dijo que lo haría, pero le pidió que se asegurara de mantener su promesa. Tesler, emocionado, le preguntó si estaba hablando en serio, y aseguró que por supuesto mantendría su promesa, y que ella conseguiría una poción antes de la boda. Nuestra protagonista le preguntó entonces cuándo debía partir hacia el Imperio Rafión. El príncipe, con una sonrisa, le respondió que de inmediato.
Nuestra protagonista no lo podía creer, pero el príncipe preparó todo con anticipación, porque estaba convencido de que diría que sí. Así fue como, de un día para otro, nuestra protagonista terminó casándose con el emperador del imperio. Y ahora estamos de vuelta en la noche de bodas. El emperador le pregunta a Zelda, quien estaba perdida en sus pensamientos, si no deberían verse a la cara correctamente. Por el hecho de que están a punto de pasar la primera noche juntos. Nuestra protagonista se avergüenza y se ruboriza, no entiende qué quiere decir con la primera noche. Debido a su nerviosismo, sin querer se tropieza y termina tendida en la cama. El emperador le comenta que es más directa de lo que pensaba, y que si alguien la viera, pensaría que ella ha estado esperando por ese momento toda su vida. Zelda, avergonzada, trata de aclararle que no era su intención. No seas impaciente, esta noche planeo cumplir mi deber como esposo, le dijo el emperador a Zelda. ¿No se supone que es impotente?, fue la pregunta que se le cruzó por la mente a nuestra protagonista. Preocupada, le pregunta si de verdad tendrán la primera noche, y Lynelle le responde que sí. Eso no fue lo que me dijo el príncipe, fue lo que se le cruzó por la mente a Zelda. Estaba convencida de que, al ser impotente, no tendrían que pasar la primera noche juntos. Siente que está en apuros, porque no sabe qué debe hacer, si es que realmente tienen que hacerlo. El emperador se aclara la garganta y le comenta que ya sabe que él no es del agrado de la emperatriz, y ella tampoco es de su gusto. Rápidamente le aclara que lo que quiso decir es que, ella tampoco le gusta tanto como para que su corazón vaya a explotar, por ahora. Zelda le responde que entiende, pero internamente se cuestiona si acaso ese hombre cree que por ser atractivo ya es suficiente. Pero al verlo detenidamente, puede entender que sí sería suficiente. El emperador le advierte que, incluso si lo mira de esa manera, no ayudará en nada en la relación que mantienen. Mientras murmuraba algo sobre la relación que deberían tener, ya que ahora son esposos, nuestra protagonista, debido al calor que sentía, decidió sacarse su bata. E internamente piensa que el emperador es como una estatua que estuviera hablando. Es agradable a la vista, pero realmente se siente muy cansada ese día. Se pregunta si simplemente no pueden dejar pasar la noche de bodas. ¿Me estás escuchando?, le preguntó el emperador a la emperatriz tras verla bostezar. Perdón, ¿qué estabas diciendo?, preguntó nuestra protagonista con los ojos llorosos. Lynelle, sonrojado, esquiva su mirada y le pide que no ponga esa expresión como si fuera a llorar. Luego maldice por la situación, e indignado, cuestiona qué sentido tiene servir a un dios, y lo dice por la ridícula tradición de la primera noche de bodas. Rápidamente, le pide a la emperatriz que no lo malinterprete, y le aclara que lo dijo para desahogarse de esos malditos sacerdotes. Nuestra protagonista se sorprende de que haya mostrado preocupación por ella, ya que pensó que sería más frío y distante. Pero ahora siente que es una persona más razonable y amable de lo que esperaba. Por eso le respondió al emperador que lo sabía. El emperador le pregunta de qué está hablando. Zelda, con una sonrisa, le comenta que no malinterpretó nada, además, le recuerda que ahora eran esposos, por lo que, si quiere, puede hablar de cualquier cosa que cruzara por su cabeza. Internamente, piensa que debe mantener la calma y ser fuerte, dado que las cosas llegaron a ese punto, tiene que aguantar hasta que la princesa Lecilia regrese, para poder vivir plenamente como ella misma. El emperador murmura para sí mismo que ella es muy habladora ahora, completamente diferente de la noche anterior. Zelda, quien no logró escuchar, le preguntó de qué está hablando. Lynelle, mientras se retira, comenta que ya no hay necesidad de retrasarlo más y le pregunta a Zelda si ella cree en Dios. Nuestra protagonista se muestra confundida, no comprende por qué la pregunta. De repente, tocan la puerta y el emperador menciona que parece que ya han llegado. Zelda rápidamente se cubre el cuerpo y le pregunta a Lynelle qué significa todo eso. ¿No lo sabías?, preguntó Lynelle asombrado. Pensé que se lo habían informado al imperio de Satonil, agregó. Nuestra protagonista no comprende de qué está hablando, pero siente que toda esa introducción es muy inquietante. El emperador le explica que la primera noche es una tradición de la familia imperial de Rafión, demostrar ante los sacerdotes que se han convertido en verdaderos esposos. Su Majestad, entonces, ¿nuestra primera noche será delante de los sacerdotes?, preguntó Zelda preocupada. Así es, respondió el emperador. Le explica que la primera noche se consume frente a los sacerdotes, e incrédulo cuestiona si no lo había oído hablar. A lo que nuestra protagonista se mortifica.
Los sacerdotes que estaban esperando fuera le preguntaron a su majestad si podían entrar. El emperador estaba por dejarlos entrar, pero rápidamente Zelda lo detiene. ¿Estás preocupada?, preguntó Lynelle. No te pongas nerviosa, emperatriz, solo vamos a actuar y terminar rápidamente, le aclaró. ¿De verdad vamos a actuar?, preguntó Zelda nerviosa. Sí, respondió Lynelle. Luego cierra las cortinas que rodean la cama. Solo tienes que aguantar un poco, Lynelle le comentó a Zelda. Luego les pidió a los sacerdotes que entraran, y los sacerdotes se colocaron rodeando la cama nupcial. El emperador le susurra a Zelda que, como puede observar, solo mostrarán sus siluetas a los sacerdotes. Le cuenta que además ellos estarán recitando cantos de bendición y luego se irán, así que solo tiene que aguantar un poco. Nuestra protagonista comprende entonces que la actuación significa que simplemente simularán como si lo estuvieran haciendo. Por ese motivo, emperatriz, necesito que cooperes un poco, explicó Lynelle, mientras se acercaba a ella. Nuestra protagonista, nerviosa, le pregunta qué tipo de cooperación está hablando, pero de repente Lynelle la acorraló en la cama. Y le explica que para engañar a los sacerdotes, no tienen más remedio que por lo menos besarse. Le pide que, por favor, lo entienda. Zelda acepta, aunque en el fondo no se siente segura, pero cree que si es solo un beso, no será el fin del mundo. El emperador les informa a los sacerdotes que iniciarán con la ceremonia. Los sacerdotes le responden afirmativamente y empiezan sus cánticos. Nuestra protagonista ruega que se termine esa ridícula tradición rápidamente. De repente, siente que su cuerpo está demasiado caliente, lo cual la sobresalta. El emperador le preguntó si estaba lista, y le sugirió que si estaba muy nerviosa, lo mejor sería cerrar los ojos. Nuestra protagonista empieza a tener una grave fiebre, no entiende por qué justo en ese momento su cuerpo empezó a sentir calor. El emperador, confundido, le pregunta si está reaccionando de esa manera por los encantamientos de los sacerdotes, y le avisa que no es necesario que ponga esa cara. Zelda sabe que no es eso, porque eso que está sintiendo es algo que apareció después de que sufrió su quemadura. Está preocupada, porque realmente siente que su cuerpo está demasiado caliente, como si se estuviera por quemar. Ya se había olvidado por completo que ese síntoma llegaba sin previo aviso, como un invitado no deseado, siempre acechando y esperando. Debido a que gime de dolor, el emperador le cuestionó a la emperatriz si no creía que estaba actuando demasiado bien. Nuestra protagonista siente que duele demasiado, y solo desea que alguien la ayude. De repente, como habían pactado, Lynelle besa a Zelda, como parte de su actuación. Nuestra protagonista quedó completamente impactada, porque de repente sintió que la fiebre de su cuerpo estaba bajando. Cree que es como si fuera magia, y por eso se aferra al emperador mientras se besan apasionados. Tras un tiempo, los emperadores se quedaron jadeando sin aliento y se separaron. ¿Ya se fueron todos? ¿Se han ido sin siquiera despedirse?, preguntó Zelda confundida. Se fueron hace un rato, mientras nosotros nos besábamos apasionadamente, respondió Lynelle sonrojado. Lynelle, incrédulo, se pregunta para sí mismo lo que acaba de ocurrir, no cree que sea posible. Le pide a la emperatriz que aguarde un momento y le permita verificar algo. Zelda le pregunta qué exactamente. Pero sin previo aviso, el emperador la vuelve a besar. ¿Por qué diablos está pasando esto? Es extraño, murmuró Lynelle. Nuestra protagonista se pregunta internamente qué puede ser lo extraño. Y mientras lo envuelve en sus brazos para darle otro beso, se pregunta, además, ¿qué es lo que ella también quiere verificar? Mientras tanto, en el imperio de Satonil. El príncipe Tesler se preguntaba si realmente el emperador consumara su matrimonio en la primera noche. Tiene curiosidad, porque era un emperador que ni siquiera se fija en las mujeres. Un caballero le comentó que, como se trataba de una boda imperial, no había dudas de que sucedería. El príncipe le dice que, de cualquier manera, está seguro de que Zelda lo está maldiciendo ahora mismo. El caballero le comenta que quizás habría sido mejor haberle contado sobre la tradición de la primera noche de la familia imperial Rafión. El príncipe le pide que no diga tonterías, alegando que si se lo hubieran dicho, no habría ido sin protestar. El caballero acepta y le informa que parece que los Wyverns están mostrando signos de regresar al cañón de la muerte, por lo que es momento de prepararse. Finalmente, ha llegado el momento, expresó el príncipe. Si los Wyverns regresan, la guerra comenzará de nuevo, por eso la boda imperial era tan importante.
Recibir la protección del Imperio de Rafión es la única salida para Satonil, advirtió. Aunque el sacrificio tenga defectos, debemos mantenerla en su lugar hasta que encontremos a Lecilia, explicó el príncipe. ¿Qué es lo que planeas hacer después?, le preguntó el caballero al príncipe. Bueno, sobre eso, ¿qué haremos con nuestra celda?, se preguntaba el príncipe pensativo. Luego de besarse, el emperador le pide que le diga por qué cuando toca a la emperatriz su cuerpo se calienta. Nuestra protagonista también desea saberlo. Porque cuando toca a ese hombre se siente tan fresco. Cuando era niña, después de sufrir la quemadura, ha sufrido de fiebre constantemente. Por la noche, solía despertarse debido a las pesadillas provocadas por el calor. Incluso cuando sumergía su cuerpo en agua fría, el agua comenzaba a hervir. Ningún tratamiento lograba enfriar su cuerpo, y pasó su vida sintiendo como si la estuvieran quemando viva. Pero ahora, con solo tocarlo, el calor desaparece por completo y no comprende por qué está pasando eso. Lynel le pide a la emperatriz si podría relajar un poco su agarre, lo cual confunde a nuestra protagonista. Lynel le dice que a menos que no sea su intención aplastarle el brazo, que entonces relaje su mano. Nuestra protagonista no podía creer con la fuerza que lo estaba sujetando, piensa que casi se convierte en la primera emperatriz sustituta en romperle el brazo al emperador. Avergonzada, se disculpa. El emperador le comenta que todo está bien, y expresa su curiosidad por saber cuál es su verdadera identidad. Zelda se asusta y se pregunta si acaso ya la descubrió. Intenta responderle, pero tartamudea. Sin embargo, el emperador le aclara que no era una pregunta. Y le cuenta que todo lo que le pasaba a él, siempre pudo controlarlo, pero hace un momento, no podía detenerse en absoluto. Expresa que no entiende por qué pasó eso, y se preguntaba si es por la calidez de la emperatriz. Minutos después, los emperadores ya estaban relajados en la cama. Mientras sujetaba las manos de Zelda, el emperador le contó que siempre ha vivido en un frío extremo. Pero en el momento en que besó a la emperatriz, por primera vez sintió como si hubiera llegado la primavera. Es por eso que quería confirmar si no se trataba de una ilusión. Pero ahora sabe que no fue una ilusión, porque su cuerpo se puso tan caliente como en pleno verano. ¿A qué te refieres?, le preguntó Zelda. ¿Acaso el príncipe Tesler no te mencionó sobre esto?, le cuestionó Lynel. No, su majestad el príncipe no me dijo nada al respecto, respondió Zelda apenada. Es por eso que se dice que los matrimonios reales están llenos de mentiras, exclamó el emperador dejando escapar un suspiro. Le cuenta que, hace 3 años, en el Cañón de la Muerte, se luchó la última guerra. Después de una larga batalla, finalmente comenzaron a ver una oportunidad de victoria. Él sentía que tenía que ganar esa batalla a toda costa. Fue en ese momento, que apareció un hechicero del continente sur que controlaba a los Wyverns. Instintivamente pensó en que debía eliminarlo, y debido a eso rápidamente se abalanzó a atacarlo. Sin embargo, el hechicero devolvió el ataque y lo maldijo. ¿Qué tipo de maldición?, preguntó nuestra protagonista preocupada. El emperador, tras pensarlo, le contó que era una maldición de congelamiento total, una maldición que lo obliga a estar atrapado en el hielo hasta la muerte. Pero afortunadamente, pudo usar su poder mágico para evitar la maldición completa, aún así su temperatura corporal se redujo drásticamente. Le comenta que, sin embargo, en el momento que tocó a la emperatriz, sintió como si todo su cuerpo se descongelara. Nuestra protagonista al escuchar sobre su situación, siente que es lo opuesto a lo que le pasa a ella. Se pregunta entonces, si es posible que cuando sus cuerpos se tocan, por alguna razón, la temperatura de ambos vuelve a la normalidad. Pero aún así, decide no contarle nada sobre su secreto, ya que de todas formas solo es una emperatriz sustituta. Y por eso, simplemente le responde que entiende. Lynel le pregunta si la sorprendió. No, Su Majestad. De hecho me sentí cómoda y me alegro que Su Majestad se haya sentido de la misma manera, fue lo que respondió Zelda. El emperador le aclara que no fue así, fue mucho más que sentirse cómodo. Mientras besa su mano, expresa que espera que haya sido lo mismo para ella. Zelda, al verlo actuar de esa manera, piensa que ese hombre, tal vez, es diferente de lo que había escuchado. Después de eso, la habitación se quedó en silencio y ambos se sintieron un poco incómodos. ¿Deberíamos acostarnos?, preguntó Zelda, después de todo ya es tarde y mañana estaremos ocupados, alegó. El emperador acepta obedientemente. Sin embargo,
debido a su incomodidad, no había manera de que Zelda pudiera dormir bien. En un susurro bajo, el emperador llama a la emperatriz. «Nosotros ahora somos una pareja, ¿verdad?», le preguntó Lynel. «Así es, nadie puede negar que lo somos, Su Majestad», le respondió Zelda, mientras pensaba que el rostro de Lynel era un ataque fuera de regla. «Entonces, supongo que no tengo que pedir permiso para tomarte de la mano, ¿no es así?», Lynel preguntó con una sonrisa. «Sí, por supuesto», respondió Zelda sonrojada. El emperador le cuenta que es cálido, y que es la primera vez que puede dormir sin una piedra de calor. «Es realmente agradable», agregó. Nuestra protagonista internamente piensa que la voz de Lynel es como una canción de cuna, y le susurra que ella también cree que es agradable. A la mañana siguiente, los rayos del sol y el sonido de unos pasos despertaron a nuestra protagonista. Sin previo aviso, un grupo de mujeres abrieron las cortinas de la cama de la emperatriz y saludaron a Su Majestad dándole los buenos días. Nuestra protagonista se muestra confundida y disgustada. Una de las damas le explica que ellas son las doncellas de Su Majestad la emperatriz, y a partir de ese día, se encargarán de guiarla en la familia imperial Rafión. Otra agrega que también la ayudarán para que se adapte rápido. Nuestra protagonista piensa que tanto en Satonil como Rafión son igual de molestos. No comprende cómo se atreven a entrar de esa manera, antes de que la emperatriz se despierte. Con una sonrisa maliciosa, les pregunta por sus nombres. La primera doncella se presenta como miembro de la familia ducal Etros, Melanie Etros. La segunda doncella se presenta como Felicini Astos, del marquesado Astos. La tercera doncella presenta primero sus respetos, y se presenta como Rousi Adelis, del condado Adelis. Zelda les dice como ya deben saber todo sobre ella, omitirá su presentación. Expresa que más que eso, tiene una pregunta que desea hacerles. ¿Quién se atrevió a permitir que entraran en mis aposentos sin mi permiso?, fue la pregunta que le hizo Zelda a las doncellas. Internamente, no puede creer que esté teniendo esos problemas desde temprano. No sabe cuánto tiempo va a ser emperatriz, pero no va a soportar que la tomen como una tonta. Melanie se ríe y admite que fue ella. La emperatriz le preguntó si entonces ella misma se dejó entrar, y si acaso no había sirvientes fuera de la habitación. Melanie le contesta que sí lo sabía. Zelda, enojada, le cuestionó entonces por qué entró. Melanie empieza a temblar y no sabe qué responder. Felicini le comenta que ellas ya habían sido seleccionadas como doncellas de Su Majestad, así que pensaron que tenían el derecho a entrar. Así que por eso entraron a la habitación de la emperatriz, sin permiso y sin siquiera tocar la puerta, preguntó Zelda. Además, agregó que justo en la mañana después de la primera noche. Les aclara que si ellas tienen derecho a entrar o no a los aposentos de la emperatriz, es una decisión que tomará ella misma. Melanie agacha la cabeza, le pide disculpas si es que se ha sentido molesta y le asegura que no volverá a ocurrir. Felicini, con una sonrisa, le pide a Su Majestad que, por favor, se tranquilice e informa que la ayudarán a arreglarse. Zelda le cuestiona si ellas lo harán. Melanie, con una sonrisa forzada, le responde que sí, alegando que Su Majestad, el emperador, tiene estándares altos, y no se fija en alguien que no sea extraordinariamente hermosa. Aunque en el fondo la ve como una simple habitante de Satonil. ¿Es de esa manera?, preguntó nuestra protagonista confundida. ¿Su Majestad no lo experimentó anoche?, preguntó Melanie. Su Majestad, Lynel es conocido por ser un hombre frío y distante. Nunca ha tenido a una mujer a su lado antes, explicó. Felicini le da la razón, y le comenta que quizás ella no lo sepa, pero al emperador le encanta el estilo de Rafión. Melanie expresa que eso es verdad, ya que los vestidos que están de moda en Satonil no le llegan ni a los talones. Zelda internamente reflexiona que ya esperaba esa clase de reacción. Después de todo, es una persona que viene de una simple familia de condes de un palacio vasallo. Aunque no quería llegar tan lejos, cree que no tiene otra opción. Mientras las damas insisten en que por eso debía recibir su ayuda, Zelda les dijo que, en realidad, no necesita de la ayuda de ellas. Melanie no entendía a qué se refería. Zelda les explica que es porque no sintió en absoluto que Su Majestad fuera frío, sino todo lo contrario. Y cuando intentaba levantarse, fingió tropezar. Rousi, preocupada, le pregunta si se siente bien. Zelda, apenada y sonrojada, les cuenta que la noche anterior fue demasiado agotadora, pero no quiere dar detalles.
Sin embargo, expresa que pensó que su majestad siempre mantenía a mujeres cerca, pero saber que no era así la hace muy feliz. Les asegura que, cuando se casen, comprenderían su situación. Les pide entonces si pueden retirarse ahora, pero Melanie insiste en que ellas ahora son sus doncellas asignadas. Zelda le comenta que eso es algo que aún no ha probado, y lo discutirá con su majestad el emperador, por separado. Como no hay nada más que decir, les pide con una sonrisa, que por favor, se retiren. Una vez se fueron, nuestra protagonista deja escapar un suspiro y expresa que ha sido una batalla desde la mañana, siente que tanto en Satonil como en Rafión son iguales. En ese momento alguien toca la puerta y Zelda pide que entre. Una sirvienta le pregunta a su majestad si durmió bien, se presenta como Charón y le informa que estará a su servicio a partir de ese momento. Nuestra protagonista se emociona porque la reconoce, porque fue quien la ayudó en la boda. Le cuenta que el día anterior estaba muy nerviosa y desubicada mientras se preparaba para la boda, y le agradeció por haberla ayudado. Charón le dice que fue un honor para ella, y le aclaró que solo estaba cumpliendo su deber. Pero, preocupada, le pregunta si ha sucedido algo, porque acaba de ver salir a las doncellas. Zelda le responde que no ocurrió nada, y le comenta que tiene curiosidad sobre algo. ¿Cómo se seleccionan las doncellas del imperio?, le preguntó. Charón le responde que, por lo que tiene entendido, los nobles presentan una lista y su majestad, el emperador, lo aprueba. ¿Así que es decidido por decreto imperial?, cuestionó Zelda. Sí, es lo que tengo entendido, respondió Charón. Nuestra protagonista piensa que, normalmente, seleccionar doncellas es un derecho de la emperatriz, por eso se preguntaba si acaso es diferente en ese lugar. Charón le informa que, aparte, su majestad el emperador, ha enviado un mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó Zelda. Para el almuerzo de hoy, la invitó a comer con él en el palacio principal, informó Charón. Nuestra protagonista se ruboriza al saber que almorzará con el emperador. Charón le pregunta si entonces quiere que prepare el agua para el baño. Zelda piensa que el emperador está siendo considerado por el hecho de que se fue antes de que ella despertara. Le responde a Charón que sí, pero le pide que no caliente el agua. Charón le advierte que, aunque sea verano, el agua estará fría. Nuestra protagonista le pide que no se preocupe y le pregunta si podría elegir el vestido que usará ese día. Charón se sobresalta, le explica que elegir vestidos normalmente es tarea de las doncellas nobles, y ella es solo una sirvienta. Zelda le comenta que solo quiere el vestido que mejor le quede, y le asegura que confía en el gusto de Charón. Charón le promete entonces hacer su mejor esfuerzo para encontrar el vestido más hermoso. Más tarde, una vez alistada, nuestra protagonista salió de su habitación. Le informa a Charón que, como aún queda tiempo antes del almuerzo, va a explorar un poco el palacio, y primero irá a su despacho. En ese momento, una sirvienta le informa a su majestad que hay un visitante buscando una audiencia con la emperatriz. ¿Qué visitante?, cuestionó Zelda. El gran duque Rohain del reino de Satonil la espera en el despacho, informó la sirvienta. Nuestra protagonista llega a su despacho y saluda al gran duque. Me inclino ante su majestad, la emperatriz del imperio Rafión, exclamó el gran duque, mientras besaba la mano de Zelda. Hoy es el día en el que comienza el nuevo destino del reino de Satonil y el mío, expresó la emperatriz. Martins Rohain es el jefe de la familia ducal Rohain, que acumuló una gran fortuna a través del comercio. Llegó a Rafión como ministro de Asuntos Exteriores de Satonil. Y al mismo tiempo, fue asignado por el príncipe Tesler como su vigilante. Recuerda que durante el viaje al imperio Rafión, ni siquiera le dirigió una mirada, pero ahora la está buscando el día después de la boda, por lo que está convencida de que debe de haber una razón. Primero, cree que lo mejor es preguntar directamente las intenciones que tiene. Por ese motivo, le pide que tome asiento, y le cuestiona si tiene algo en particular que quiera decirle en privado. El gran duque Rohain le respondió que no, y que solo quería saber si su majestad la emperatriz pasó la primera noche sin problemas. Zelda le asegura que todo está en orden. El duque expresa que parece que la emperatriz tiene algo que desea preguntar. Nuestra protagonista supone que la está poniendo a prueba. Decide preguntarle por la princesa Lecilia, si todavía está siendo buscada, ya que no hubo ninguna noticia durante el viaje. ¿Qué es lo que desea que suceda?, le preguntó el duque con una sonrisa maliciosa. Zelda no entiende qué es lo que quiere. No sabe si le está preguntando si es que ella quiere que le pase algo a la princesa,
o si le está preguntando cómo quiere que se resuelva la situación. De cualquier manera, ya es tarde para responder. Cree que debió haber dicho que esperaba que la encontraran rápidamente. En su posición como emperatriz sustituta, esa era la respuesta más obvia. Pero, después de un solo día, no entiende por qué no fue capaz de responder eso. El duque Rohain le dice a su majestad que es extraño, porque parece que después de un solo día, la emperatriz ya se ha encariñado con su nueva posición. Nuestra protagonista maldice porque ahora está en problemas al haber caído en la trampa del duque. Sin embargo, el duque le pide que no se preocupe, ya que en cuanto a ese asunto, se asegurará de que el príncipe Tesler no lo sepa. Zelda piensa que ese hombre es igual a las doncellas. No importa si ella es una emperatriz sustituta, no puede permitirse parecer débil. Incluso si el oponente es un subordinado del príncipe Tesler, es lo mismo, tiene que proteger su posición. Estoy sorprendida, Gran Duque Rohain, no esperaba que fueras tan descuidado, exclamó la emperatriz. El duque se sobresalta y le cuestiona de qué está hablando. Usted debe de saber que hay muchos ojos y oídos en todas partes del palacio. Aunque algún día regrese a mi posición como una simple hija de conde, mientras lleve la corona de la emperatriz, es mejor que hable con cuidado, Duque Martins, advirtió Zelda. Ahora no soy la hija ilegítima de un noble, soy una ciudadana del Imperio Rafión y su emperatriz, agregó. Es una lástima que nunca me di cuenta de que eras hábil con las palabras, exclamó el duque Rohain. Es porque nunca me dieron la oportunidad de hablar, respondió Zelda. Después de todo, en el camino hacia el imperio, solo intentaste comunicarte con la mirada, ¿no es así?, cuestionó. Justo la mirada que me estás dando ahora mismo, señaló. El duque Rohain intentó explicarse con su majestad, pero en ese momento tocaron la puerta y entró la sirvienta Charón. Charón se disculpó por la espera e informó que trajo el té y un mensaje del mayordomo. Zelda se siente aliviada porque haya llegado Charón justo a tiempo, y le pregunta qué es lo que sucede. Charón le cuenta que el mayordomo quería saber qué estaba haciendo la emperatriz, porque su majestad el emperador estaba curioso. Le comenta que también ha ordenado que el almuerzo se prepare con la comida que le gusta a la emperatriz. Zelda se sonroja y le pregunta si de verdad es así. Parece que su majestad está siendo muy considerado, comentó Charón. A lo que Zelda expresa que es muy amable. Internamente, cree que es justo como lo imaginó, Charón es muy perceptiva. Ya que ha indicado naturalmente que el emperador está interesado en ella, la emperatriz, lo que quiere decir que nadie podrá tratarla descuidadamente por un tiempo. Siente que ya es hora de terminar con esa reunión. Lo siento, Gran Duque, ¿de qué estábamos hablando?, preguntó la emperatriz con una sonrisa. En el fondo, cree que si el duque ya entendió lo suficiente, ahora debería interpretar su papel correctamente. El Gran Duque se disculpa porque fue grosero, alegando que acaba de darse cuenta de que su capacidad para juzgar a las personas es deficiente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Zelda. No es nada, respondió el duque. El príncipe Tesler estaba muy preocupado de que su majestad lo pasara mal, pero le informaré que no hay motivo para preocuparse, añadió. Nuestra protagonista se queda sin palabras, y solo le responde que entiende. Luego le pregunta a Charón cuánto queda para el almuerzo. Charón le responde que si quiere recorrer la residencia de la emperatriz antes del almuerzo, entonces no queda mucho tiempo. Al escuchar eso, el duque expresa a su majestad que lo mejor sería que él ya se retire. Antes de irse, exclamó que la conversación de ese día fue más agradable de lo que esperaba, y que desea verla pronto. La emperatriz le pregunta cuánto tiempo planea quedarse. El gran duque, con una mirada sombría, le responde que, mientras su majestad la emperatriz esté en ese lugar, tiene la intención de estar siempre a su lado. Minutos más tarde, en el comedor del palacio, anuncian la entrada de su majestad la emperatriz. Nuestra protagonista intenta concentrarse, porque es el primer almuerzo con el emperador. Al llegar delante del emperador, lo saluda formalmente. Pero al levantar su vista, se encuentra con las doncellas, y no entiende por qué están allí. Las doncellas saludan formalmente a su majestad, la emperatriz. Zelda se muestra muy disgustada por volverlas a ver. El emperador le pide a la emperatriz que vaya con él y tome asiento. Luego le preguntó si le gustó el palacio de la emperatriz, ya que escuchó que recorrió los alrededores. Nuestra protagonista le responde que sí, es muy lujosa y que, con un poco más de trabajo, podría ser aún más magnífica.
pero en su mente solo piensa que debe deshacerse de esas doncellas. El emperador le pregunta si eso significa que le gustan las cosas más lujosas. Zelda le responde que no es eso, pero poco a poco debe ir adaptando el palacio a su estilo, para crear un ambiente cálido con su toque personal. ¿Ese afecto es algo que solo la emperatriz puede brindar?, le preguntó Lynel. Claro que no, respondió nuestra protagonista. Su Majestad también podría venir de vez en cuando a agregar algo de calidez, ¿no es así?, preguntó. Se percata de que acaba de decir algo como si estuviera coqueteando. Así que le pide a su Majestad que, por favor, ignore lo que acaba de decir. Pero el emperador le responde que está de acuerdo, y promete visitarla frecuentemente. Ante el silencio de Zelda, le pregunta qué pasa y si era solo una broma. Rápidamente, Zelda le responde que no, y le comenta que solo se sorprendió que su Majestad dijera eso, sabiendo lo ocupado que está. Por muy ocupado que esté, necesito dormir, al igual que anoche, pasando de lo cálido a lo caliente, exclamó el emperador. Esa declaración les generó un fuerte impacto a las doncellas. De hecho, ahora mismo, me gustaría hacer lo mismo que anoche, añadió Lynel con una sonrisa pícara. Nuestra protagonista, nerviosa, le dice a su Majestad que ese lugar no es apropiado para decir esas palabras. Lynel le cuestiona por qué no puede decir tales cosas. Nuestra protagonista no entiende por qué está diciendo todo eso, y se pregunta si acaso lo está haciendo porque sabe que se siente incómoda con esas doncellas. Supone que eso le da vía libre para hablar de las doncellas. Por eso le pregunta qué hacen las doncellas en el comedor. Escuché que vinieron porque fueron convocadas por la emperatriz, le respondió Lynel. Respondan si no es así, le cuestionó el emperador a las doncellas. Melanie, nerviosa, le responde que así es, eso fue lo que les notificaron, aunque no saben quién dio la información. Nuestra protagonista se indigna por la pobre excusa. El emperador expresa su disgusto y comenta que cambiará a toda la servidumbre en el palacio de la emperatriz. Luego se retracta, expresando que sería mejor que la misma emperatriz los cambiara. Melanie trata de argumentar en contra, pero Lynel la detiene, y les pide a todas que se retiren del comedor, porque desea comer a solas con la emperatriz. Luego le cambia su plato previamente cortado con el de la emperatriz, le informa que esa noche hablarán sobre las nuevas doncellas y le pide que coma de su plato. Alega que, como tuvo una noche muy dura, necesita reponer fuerzas. Nuestra protagonista piensa que está llevando la actuación demasiado lejos. Una vez que quedaron solos, Lynel comenta que de hecho tiene una pregunta para la emperatriz. Zelda le pregunta de qué se trata. Después de pensarlo mucho, decidí que lo mejor sería preguntar. Me dijiste que yo no era tu tipo, entonces, ¿es por eso que te olvidaste de mí después de solo 2 días?, preguntó Lynel. ¿A qué te refieres?, cuestionó Zelda confundida. Que ni siquiera soy de tu agrado, le recordó Lynel. ¿Vas a seguir fingiendo que no lo sabes? Es una conversación que tuvimos antes de la boda, le aclaró. ¿Eres tú el que estaba en ese lugar, Su Majestad?, preguntó nuestra protagonista sorprendida y preocupada. Internamente, piensa que si fue antes de la boda, es posible que él haya visto su cicatriz. Hace 2 días, en el Imperio de Rafión. Nuestra protagonista recién había llegado tras un largo viaje. ¿Este es el lugar?, le había preguntado nuestra protagonista al gran duque Martins. Sí, así es, este es el lugar del que habló el príncipe Tesler, había respondido el gran duque. Zelda, aún indecisa, le preguntó si era verdad. No estaba segura de que fuera el sitio donde venderían una cura tan rara, ya que se veía muy extraño. Ese sitio era la tienda de magia del señor Vic. El gran duque le comentó que, aunque se viera de esa manera, se rumoreaba que era bueno en lo que hacía. Desde simples objetos mágicos hasta pociones de alta gama. Le explicó que también había rumores de que era un lugar que manejaba medicinas muy extrañas. Aseguró que debe ser lo suficientemente hábil como para crear una poción para curar la cicatriz de ella. Nuestra protagonista todavía tenía dudas sobre si de verdad podía hacer que sus cicatrices desaparecieran. Le informó al duque que entraría y regresaría luego. El duque aceptó y la esperó afuera. Al entrar a la tienda, fue recibida por un recepcionista, el cual le dio la bienvenida y preguntó cómo es que había llegado hasta allí. Zelda le dio una bolsa de oro y le respondió que no era necesario contarle eso. El recepcionista le informó que la poción se preparaba en el interior, así que le pidió que lo siguiera.
Al entrar en el interior de la tienda, es recibida por un sujeto enmascarado conocido como el mago Mr. Big, el cual le informa que la estaba esperando. El mago le entregó una poción y le pidió que la probara primero. Advirtió que, después de que viera que funcionaba bien, debía explicarle algo. Nuestra protagonista observó el frasco y se preguntaba si esa era la poción temporal que había mencionado el príncipe Tesler. Quería creer que con esa poción podría borrar sus cicatrices, aunque sea por un momento. Luego de beberla, el mago le pregunta si desea echar un vistazo y le entrega un espejo. Zelda lo tomó y se sorprendió al ver su reflejo libre de cicatrices. En su rostro se le dibujó una sonrisa porque realmente su cicatriz había desaparecido sin dejar rastro. Eso era algo que siempre había soñado, ver su rostro sin cicatrices, y al fin podía tenerlo. Aún incrédula, se preguntaba si era así de sencillo hacer desvanecer las cicatrices que tenía. No comprende entonces por qué tuvo que sufrir tanto todo ese tiempo. El mago le informó a la señora Zelda que, como ya debía saber, esa poción tenía un efecto temporal, y que habían preparado el suministro para un mes, según la petición del cliente. Luego le pidió que esperara fuera, a que el personal le preparara los medicamentos. Nuestra protagonista, indignada, le cuestionó por qué solo un mes, ya que le gustaría comprar más. El mago le explicó que esa poción tardaba bastante en elaborarse, por lo que no era posible. Añadió que incluso esa orden ya era algo difícil de cumplir. Zelda le comentó que entonces tomaría las pociones de un mes y después regresaría para pedir más. Le preguntó si, por casualidad, existía una cura que curara permanentemente la cicatriz. Me temo que eso está más allá de mis capacidades, le había respondido el mago. Ya lo veo, de todas maneras te lo agradezco, comentó Zelda antes de retirarse. Mientras estaba sentada afuera esperando a que le dieran las medicinas, dejó escapar un suspiro. Pensó que sería bueno si pudiera conseguir una cura permanente ella misma. En ese momento se encontró un periódico, y al abrirlo en la primera plana, leyó como título, ¿Quién es la nueva emperatriz del imperio? La nota cuestionaba si la emperatriz proveniente de Satonil podría satisfacer los gustos de su majestad el emperador. Indignada, comentó que, en términos de nivel, sería bueno si escribieran sobre los gustos de la emperatriz, eso sería más interesante. Supongo que ya conoces los gustos del emperador, comentó un misterioso encapuchado. Ese encapuchado resultó ser el mismo emperador. Nuestra protagonista le respondió que era obvio conocer lo que le gustaba a un hombre promedio, ya que la mayoría eran iguales. Y le cuestionó por qué de repente le hablaba informalmente. El encapuchado respondió que era porque no conocía a nadie. Nuestra protagonista lo primero que pensó era que estaba loco. El encapuchado le preguntó si no estaba siendo demasiado presuntuosa respecto a los gustos del emperador, por el hecho de que ha escuchado que no es un hombre común y corriente. Zelda señaló que hablaba como si realmente conociera al emperador. El encapuchado le aclaró que era bastante cercano a su majestad el emperador, y le cuestionó si acaso le acababa de hablar de manera informal. Si eres cercano al emperador, entonces debes conocer muy bien sus gustos, cuestionó Zelda. Puedo decirte con seguridad que tú no eres su tipo, le respondió el encapuchado. Nuestra protagonista internamente pensó que ese tipo quería pelear. Reflexionó que su día ya había sido bastante malo y ahora tenía que lidiar con ese tipo raro. Por suerte, el encargado la llamó y le entregó las pociones que había solicitado y nuestra protagonista le agradeció. Antes de retirarse, le dijo al encapuchado que esperaba que su majestad no fuera tan grosero como él, porque la emperatriz realmente odiaba a ese tipo de personas. Suenas como si fueras muy cercana a la emperatriz, ya que parece ser que la conoces muy bien, le señaló el encapuchado. Así es, la conozco mejor que nadie, respondió Zelda. Y puedo decirte una cosa, tú definitivamente no eres su tipo. Oh, y para que conste, tampoco eres mi tipo, exclamó Zelda antes de irse. ¿Ahora te acuerdas?, le preguntó el emperador a Zelda. Me dejaste una gran impresión ese día, que no podía olvidarlo aunque lo intentara, añadió. Nuestra protagonista se siente mortificada, con una risa nerviosa, le comenta que fue una coincidencia que los dos estuvieran en ese lugar. Ahora que lo recuerda, es cierto que él llevaba una capa ese día, y está segura de que él estaba en esa tienda incluso antes de que ella entrara. El emperador le expresa que de todos modos tenía curiosidad sobre algo, y le pregunta qué tipo de cura fue a buscar la emperatriz ese día. Nuestra protagonista aún tiene miedo de que le haya visto la cicatriz.
le respondió con temor que no era nada importante. Internamente, maldice por la situación, no entiende por qué el príncipe Tesler la envió a ese lugar. Se lamenta porque al menos podrían haber elegido una ubicación diferente para el primer encuentro. Tiene dudas sobre qué excusa debe poner. ¿Te sientes tan mal, que tuviste que ir a esa tienda a buscar una cura?, le preguntó Lynelle. Ahora que lo pienso, parecías tener una tez muy pálida la primera noche. En ese momento pensé que era porque te había hecho pasar por muchas cosas, agregó. Nuestra protagonista, por la respuesta que le dio, se siente aliviada de que no haya visto la cicatriz en su cara ese día y le aclara que no es nada de eso. Le cuenta que ese día solo fue a buscar un medicamento ligero contra la fatiga. Lynelle expresa que se siente aliviado de que no sea nada grave. Nuestra protagonista le pregunta, sin embargo, cómo es que él llegó hasta allí. En el fondo, reflexiona que, aunque tuvo suerte esa vez, será inevitable volver a encontrarse con él en la tienda, y está segura de que la podrían atrapar la próxima vez. El emperador le cuenta que fue a comprar medicamentos para aliviar un poco la hipotermia, porque no quería que la emperatriz se sorprendiera tanto. Mientras toma la mano de Zelda, expresa que, aún así, parece que no fue suficiente. ¿Eso quiere decir que fuiste a la tienda pensando en mí?, preguntó Zelda sonrojada. Así es, en ese momento ni siquiera conocía tu rostro, respondió el emperador. Pero ahora, realmente quiero causarte una buena impresión, y quiero que los gustos de mi esposa se centren en mí, exclamó con una mirada penetrante. Aunque no entiendo cómo es posible que este rostro no sea de tu tipo, añadió entre risas. Nuestra protagonista se disculpa por haber herido su orgullo. El emperador le pide que no se disculpe, y le aclara que solo quiere que la emperatriz se sienta cómoda con el imperio y con él. Después de todo, ahora es también su imperio. Luego le pide que termine de comer porque se va a enfriar. Zelda, aún sonrojada, le responde que sí. Internamente, no comprende por qué se preocupa tanto por ella. No sabe si su personalidad es así, o si es porque le gusta a ella. Pero cree que lo segundo es imposible. Está convencida de que es solo por la relación entre ambos países, y que solo se preocupa por ella como emperatriz. Trata de mentalizarse de que no debe dejar que eso le afecte, además, se recuerda que ella solo es una emperatriz sustituta. De todas maneras, le agradece al emperador por preocuparse por ella. No necesitas agradecerme, le respondió Lynelle. De hecho, tal vez ya no necesite ningún tratamiento, añadió. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó la emperatriz. Es porque tengo a mi lado a la emperatriz, que es más cálida que nadie, le aseguró el emperador. A partir de ahora, me tomarás la mano todas las noches, ¿puedo esperar eso?, preguntó con una mirada profunda. Esa solicitud provocó que nuestra protagonista se sonrojara y se avergonzara. Sí, Su Majestad, le respondió Zelda mientras intentaba esquivar su mirada. A última hora de la tarde, Charon le comunicó a la emperatriz que, ahora que ha recorrido todo el palacio, la llevará a la sala para la hora del té. Dado que las damas nobles ya están esperándola allí. Zelda le comenta que imaginaba que sería así, pero realmente no hay momento para descansar. Charon le pregunta si le gustaría descansar un poco. Pero nuestra protagonista le responde que no, y le pide que vayan de inmediato. Le comenta que, por cierto, ese lugar es increíblemente grande y lujoso, que resulta intimidante. En el fondo, siente que no encaja en ese lugar en absoluto. Murmura que a la princesa Lecilia probablemente le guste. Luego recuerda las amables palabras del emperador, donde le aseguraba que solo quería que se sintiera cómoda con el imperio y con él. Y una pregunta cruzó por su cabeza, ¿será más amable con la verdadera emperatriz que con la emperatriz sustituta? Pero luego pensó que, en realidad, eso no es algo por lo que deba preocuparse. Minutos después, nuestra protagonista disfrutó de la fiesta de té con un grupo de damas nobles. A esa reunión había asistido la que era su doncella, Melanie Etzros, la cual la observaba con una sonrisa maliciosa. Una vez que terminó con sus compromisos ese día, Zelda se relajó con un baño. No pensé que el primer día como emperatriz sería tan ocupado, me duele todo el cuerpo, se quejó Zelda. Pero luego de pensarlo, piensa que el emperador también parecía muy ocupado ese día. Tiene curiosidad por saber qué está haciendo en ese momento. Rápidamente, se percata de sus pensamientos, y cree que se está volviendo loca, porque no debería de importarle eso. Supone que, como ya pasaron la primera noche,
el emperador no irá ese día a la habitación de la emperatriz. No cree que sea capaz de ir solo para pedirle a ella que le tome la mano. Se da cuenta de que el agua de la bañera comenzó a burbujear debido a la alta temperatura, por lo que piensa que ya es momento de salir. Cuando estaba regresando a su habitación para irse a dormir, de repente se estremece, y su cuerpo empieza a tambalearse. No entiende por qué le pasa eso, porque de repente tiene fiebre. Justo en ese momento, alguien llama a la emperatriz con una voz preocupada. Nuestra protagonista, la cual siente que está ardiendo, logró pedir que le trajeran agua. El emperador era quien estaba llamando a la emperatriz, y rápidamente le traspasó agua en su boca. Zelda siente una sensación de frescura y alivio. Siente como su fiebre desaparece. Después de un tiempo, esa ayuda para beber agua se transformó en un apasionado beso. Nuestra protagonista se aferra a Lynel porque siente que de esa manera puede sobrevivir. ¿No me estás dando una bienvenida demasiado entusiasta, emperatriz?, preguntó Lynel mientras la alzaba. Zelda se ruboriza. El emperador le comenta que se asustó pensando que ella se iba a desmayar, y le pregunta si ya se siente mejor. Nuestra protagonista le responde que sí. Le comenta que cree que es porque se bañó por mucho tiempo, que le dio fiebre. Vaya, parece que me beneficié de la imprudencia de la emperatriz, exclamó Lynel mientras dejaba a Zelda en la cama. Lamento haberte preocupado, estoy bien, le aclaró nuestra protagonista. No te disculpes, soy tu esposo, no me causa problemas el preocuparme por ti, le aseguró el emperador. Luego, procedió a besar a Zelda de nuevo. Sin embargo, a Zelda se le viene a la mente el príncipe Tesler y recuerda toda su situación. Por lo que decidió no dejarse llevar. Por ese motivo, rechaza a Lynel girando su cabeza. El emperador, preocupado, le pregunta si aún no se siente bien. Zelda se disculpa, le expresa que con su cuerpo en ese estado, es mejor que se retire por esa noche. Internamente, está segura de que ahora él se enojará con ella por la respuesta que le dio. No, estoy preocupado, así que me quedaré un poco para cuidarte y luego me iré, fue la respuesta que le dio Lynel. Luego le preguntó si tomar su mano estaba bien para ella. Sí, por supuesto, le respondió Zelda mientras apretaba su agarre. Mientras tanto, en otro lado. Una mujer, tras recibir una carta de Melanie, reflexiona que la nueva emperatriz es solo una pueblerina ignorante, que ni siquiera sabe a quién se va a encontrar mañana en la hora del té. Expresa que es mejor darle una lección. Por el hecho de que ni siquiera han pasado 3 días desde la boda de la emperatriz, y ya debe estar teniendo dulces sueños. ¿Acaso no sabe que su majestad el emperador pronto tomará a una concubina?, se preguntó, mientras reía con malicia. A la mañana siguiente, en el Palacio Imperial de Rafión, nuestra protagonista se despierta. La sirvienta Charón le pregunta a su majestad si pudo dormir bien. Pero Zelda le preguntó dónde se encontraba el emperador. Charón le contesta que salió temprano en la mañana porque tenía que atender algunos asuntos del gobierno. Zelda le responde que entiende, y se percata de que entonces, aunque él estaba ocupado, fue a verla a pesar de todo. Ese pensamiento hizo que su corazón diera un vuelco y que sus mejillas se sonrojaran. Charón le informa que su majestad, el emperador, dijo que después de que ella terminara con sus compromisos de la mañana se reuniera con él en su despacho, y que además, el gran duque Martins ha solicitado una audiencia. El gran duque Martins, recuerdo haberlo visto ayer, ¿por qué está aquí otra vez?, cuestionó la emperatriz. Charón, por alguna razón, se pone nerviosa con esa pregunta y no sabe cómo responder. Zelda le pregunta qué sucede, le pide que no se preocupe y se lo cuente. Charón le cuenta que la verdad es que, dentro de las señoritas con las que se reunirá ese día para tomar el té, se encuentra la futura candidata a convertirse en concubina del emperador. Esa revelación tomó por sorpresa a nuestra protagonista. Mientras se dirigía a reunirse con las damas nobles para tomar el té, piensa que no ha pasado mucho tiempo desde que se celebró la boda imperial. Pero aún así, ya están hablando de concubinas. Se pregunta si acaso esa es la razón por la que su majestad y el duque Martins quieren verla ese día, para contarle sobre la selección de concubinas. Cree que quizás solo le quieren informar que la decisión ya fue tomada. Pero recuerda que en la noche anterior, el emperador fue muy amable con ella y supone que fue por ese tema. Se mentaliza de que no debería sentirse herida, ya que, después de todo, solo es una emperatriz sustituta. Por ahora, lo único que puede hacer es enfrentar la situación con la cabeza en alto. Al llegar al salón,
anuncian la entrada de su majestad, la emperatriz. Al ver a las señoritas, se percata de que algunas de sus doncellas también están en ese lugar. Así que supone que esas damas son de familias favorecidas por los ministros. Aún así, se pregunta por qué todas parecen descorteses, como para no querer saludarla como emperatriz. Supone que es porque es una hija ilegítima de un noble de Satonil. Reflexiona que antes soportaba que la ignoraran, debido a que no era nadie. Pero ahora, ella es la emperatriz de Rafión, así que no tienen permitido ignorarla ni faltarle el respeto. Rousi es la primera en saludar a su majestad. Zelda la recuerda como una de sus doncellas. Las demás nobles siguen el ejemplo de Rousi y saludan también a su majestad, la emperatriz. A nuestra protagonista se le dibuja una sonrisa, y piensa que es justo como lo creyó. Mientras toma asiento, expresa que es un honor conocerlas a todas, pese a que tuvieron que esperar por ella por un largo tiempo, y luego les pide que tomen asiento. Una de las damas se disculpa por su saludo tardío, se presenta como Catherine, de la casa ducal de Calios, y le expresa que realmente tenía muchas ganas de conocer a su majestad la emperatriz. Yo también estoy encantada de conocerte, señorita Catherine, comentó la emperatriz. Si eres de la casa ducal Calios, supongo que nos veremos con frecuencia, añadió. Luego se dirige a las demás damas, anuncia que es momento de conversar un poco y disfrutar de la primera fiesta de té con las damas nobles del Imperio Rafión. Mientras disfrutaban de la fiesta de té, Melanie y Catherine cruzaron miradas cómplices. Con todo respeto, emperatriz, una de nosotras se convertirá en la concubina de su majestad, señaló Catherine a la emperatriz. Supongo que ya debió haber escuchado sobre eso, cuestionó. Lo escuché mientras venía hacia aquí, respondió nuestra protagonista. Catherine le comenta que debe ser muy doloroso para ella, puesto que hace poco se celebró su boda. Melanie le da la razón, añadiendo que si fuera ella también se sentiría dolida. Pero expresa que aún hay algo que su majestad no sabe, y no sabe si debería decirlo. Zelda le pide a la señorita Melanie que hable con libertad. Melanie le cuenta que la señorita Catherine estuvo antes comprometida con el emperador. Catherine finge sobresaltarse y trata de detener a Melanie. Le dice a Melanie que no es de buena educación hablar sobre aquello delante de la emperatriz. Nuestra protagonista no puede creer que los dos estuvieron comprometidos. Catherine le asegura que eso es cosa del pasado, no hay motivo para seguir recordándolo. Aunque sí es cierto que el emperador y ella estuvieron comprometidos, vuelve a señalar. Una de las damas comenta que entonces, si el compromiso entre ambos no se hubiera roto, la señorita Catherine se habría convertido en emperatriz. Rousi se escandaliza por el comentario de la dama. Rápidamente, la noble se disculpa con su majestad por hablar descuidadamente. Catherine le pide disculpas en nombre de todas, expresando que entiende que debe ser molesto para ella. Le cuenta que, sin embargo, es costumbre que la familia imperial de Rafión seleccione a muchas señoritas para convertirse en concubinas. Melanie le comenta que puede que no lo sepa, pero su majestad, el emperador Linel, es de hecho hijo de la tercera concubina. Esa información tomó por sorpresa a nuestra protagonista porque no lo sabía. Las damas, incrédulas, cuestionaron si de verdad la emperatriz no sabía sobre eso. Por supuesto que lo sabía, respondió Zelda cabizbaja. Aunque era obvio que no lo sabía, y no tenía forma de saberlo. Las damas empiezan a chismorrear entre ellas sobre que la emperatriz luce muy sorprendida. Una de las invitadas comenta que ella tampoco estaría bien si de repente empezara a pensar en las concubinas de su esposo. También se preguntaba cuántas concubinas podría tener su majestad. Nuestra protagonista comprende que todas ellas fueron decididas a provocarla. Sabe que si continúa en ese lugar, no saldrá bien parada, por lo que cree que es mejor retirarse antes de lo planeado. En ese momento, aparece Charón, comunicando a su majestad que era hora de reunirse con su majestad el emperador en su despacho. Nuestra protagonista se siente aliviada porque casi fue devorada por esas damas nobles. Se despide de las señoritas, expresando que es una lástima que la hora del té terminara tan rápido. Antes de retirarse, exclama que, pese a que aún no sabe quién de ellas se convertirá en concubina, lo único que espera es que quien quede seleccionada, ponga todo su corazón para servir a su majestad en el futuro. En el fondo piensa que comportarse así de amable, es una virtud que debe poseer una emperatriz. Pero, si realmente fuera la esposa del emperador, y no una simple sustituta, está segura de que se sentiría fatal.
Catherine le pregunta si van a discutir sobre quién será la nueva concubina. ¿Quién sabe? Es algo que necesitas saber, le cuestionó la emperatriz. Por supuesto, ya que es un asunto que me involucra, respondió Catherine. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó la emperatriz confundida. Supongo que realmente no lo sabes, pero nosotras seremos las concubinas de su majestad, señaló Catherine. Luego de eso, nuestra protagonista se dirigió al despacho de su majestad, como estaba acordado. Se preguntaba si entonces todo ya estaba decidido desde un principio, y solo tenían planeado informarle. Se siente enojada, y no se explica por qué el emperador no se lo mencionó anoche. Anuncian la entrada de la emperatriz, en el despacho del emperador. Lynelle se emociona al verla. Parece que estás de muy buen humor, su majestad, remarcó la emperatriz. Por supuesto, ver el rostro de mi esposa siempre es agradable, respondió el emperador. Si ibas a venir tan hermosa, debiste haberme avisado antes, así me preparaba mentalmente, comentó Lynelle mientras besaba la mano de Zelda. Yo también hubiera deseado que usted me dijera algunas cosas con antelación y no tener que enterarme de esta manera, expresó Zelda. ¿Qué quieres decir con eso? Por tu expresión parece que he hecho algo malo, preguntó Lynelle confundido. No, no tiene nada de malo que su majestad quiera tener concubinas, remarcó Zelda mientras esquivaba su mirada. ¿Dónde escuchaste eso?, cuestionó Lynelle preocupado. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.